Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Marieta Santi, periodista y crítica de arte escénica, y estoy acá para compartir una conversación muy entretenida, muy amena, llena de información por el Día Nacional del Teatro. 11 de mayo, día donde también festejamos a Andrés Pérez, un tremendo referente de la escena nacional, quien impactó con su manera de hacer teatro y además con su manera de ser como artista y como persona. Y para conversar tenemos a dos grandes exponentes de diversas áreas de la profesión teatral, como son Roberto Poblete y Andrés Kalavsky. Roberto, Andrés. Hola. Hola, buenas tardes. Un cariñoso saludo a todas las personas que están mirando este conversatorio. Ojalá que, como dice usted, Marieta, esto sea entretenido, que seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias, como amerita el Día del Teatro. Así que estamos disponibles ahí, o yo por lo menos estoy disponible para que ustedes pregunten y nos vayamos conversando. Porque yo que escucho siempre a Andrés Kalavsky en la radio, que también es otra de las características de la gente de teatro que ocupa diferentes espacios, diferentes plataformas. Andrés Kalavsky en la radio cooperativa debe ser de las cosas más graciosas y entretenidas que yo nunca he escuchado. Así que te felicito, Andrés, públicamente. Muchas gracias, pero no hagas eso porque ves que pones unas expectativas altas y a mí solo me queda defraudar. Yo te iba a decir, Marieta, que te faltó decir que ibas a presentar a dos hombres con barba y sobrepeso. Pero es como una introducción posible. Bueno, que el modo pandemia no nos va quedando otra esas posibilidades, ¿no? Acoge la pilosidad y el exceso de peso. Quiero partir por Andrés Pérez. Claro. Ustedes dos tienen acercamientos distintos a la figura de Andrés y me gustaría que desde su disciplina, Roberto como director, como actor y Andrés desde su figura de dramaturgo e historiador, pudieran contarle a la gente que nos está mirando quién era Andrés Pérez. Mira, parte usted, Andrés, por favor. Gracias. A mí me pasa algo bien terrible. Yo nunca pude trabajar con Andrés Pérez, pero me tocó, esto es como los parientes que uno no alcanzó a conocer, pero de los cuales toda la familia habla. Entonces, a mí me ha tocado ver a muchas personas, muchos colegas, que sus vidas se tocaron con la de Andrés, y eso los cambió, los marcó muy profundamente. La Gabriela Aguilera, por ejemplo, que es ahora directora artística del Teatro UC, por poner un ejemplo de entre muchas personas. Y entonces, gente de distintas edades que compartió con él, siempre sacaba una marca muy profunda de ahí. Y eso para mí es algo muy impresionante, porque eso, cuando uno cuenta las vidas de las personas, es bien fácil dejar esa cosa fuera, que es el impacto, y que es la naturaleza del teatro, que es el impacto de la presencia viva de alguien. Cuando uno está con alguien, ese alguien, por puro estar, te produce algo. Una vez leí un libro en que hablaban de Rihanna, y decían, mira, Rihanna no es la mejor cantante, no es la mejor bailarina, pero entra a una pieza y todo el mundo se da vuelta, aunque esté Madonna adentro. Y Andrés Pérez tenía eso, dicen. Y a mí me gusta mucho la idea de celebrar el Día Nacional del Teatro con Andrés Pérez, porque Andrés Pérez resume en su carrera varios cruces que son bonitos, pero que también hablan de la precariedad del trabajo teatral. Porque por una parte él es un representante del teatro universitario. Él estudió en la Universidad de Chile, trabajó en el teatro itinerante, que era este teatro de la Universidad Católica en dictadura, con el Ministerio de Educación, súper importantemente, pero también trabajó en teatro callejero con gente que no pasó por la universidad, que venía del teatro callejero y supo aprender y conectarse ahí. Entonces no ponerse en esta, digamos, en este pedestal del que había estudiado teatro. Y también trabajó en el Bim Bam Boom y trabajó haciendo coreografía en espectáculos populares. Y entonces supo acercarse a otras formas de entretenimiento
respetuosamente, con oficio, y aprender de ahí también. Y me parece que esa cruz es súper importante para el teatro, y también al mismo tiempo habla de lo precaria que es la situación de la gente que hace teatro en Chile, porque incluso un gran creador como Andrés Pérez tenía que estarse siempre moviendo, organizando fiestas para poder vivir. Así es. Roberto. Mira, yo tengo una relación de mucho cariño con la figura de Andrés, porque fuimos amigos, nos conocimos, trabajamos juntos. Justamente en el Teatro La Católica trabajamos juntos en una obra que se llamaba El burgués gentilhombre, donde Pinka Bodanovich tuvo que hacer las coreografías de este montaje maravilloso que hizo Eugenio Dittborn, y llegó Andrés como parte de los bailarines, y nosotros, como éramos guarenes, ya explicaré lo que es la institución del guarenaje en la Católica, que éramos, digamos, alumnos en práctica permanente durante todo nuestro periodo de formación como alumnos en la Escuela de Teatro. Trabajamos juntos, Andrés, en eso y en otras cosas también. Entonces, y además éramos contemporáneos, o sea, Andrés yo creo que era un poquito mayor que yo, pero muy poco, y nos encontrábamos en todos los proyectos. En ese tiempo, producto del golpe militar a partir del año 73, como que se diezmó el ambiente teatral. Entonces, todos los que hacíamos teatro nos conocíamos. Sabíamos de nuestros problemas, de nuestros éxitos, todos nos apoyábamos, nos dábamos ganas. Y Andrés, por ejemplo, yo lo conocí muy importantemente cuando estaba desarrollando el teatro urbano contemporáneo, que es un teatro que se hacía en la calle. Era un teatro que yo quedé alucinado con las cosas que era capaz de hacer en tan poco tiempo, con tan pocos recursos, con todo el ñeque, con los actores que todavía andan por ahí, entre ellos Sandro Alarena, que sigue siendo amigo desde ese tiempo, de toda la vida, esos amigos entrañables que están allí siempre. Andrés entonces hacía eso. Fue tanto la impresión que yo en ese tiempo estaba entrando a la televisión, a Teleduc, y yo solicité en Teleduc que le hiciéramos un programa especial a Andrés, y de hecho se lo hicimos de una manera un poquito medio como por atrás. Sacamos una cámara del canal, fuimos a grabar un día domingo, me acuerdo, toda una presentación de Andrés que mezclaba cosas que tenían que ver con lo profano y que tenían que ver con lo religioso. En fin, el tipo se la arreglaba para armar un espectáculo muy atractivo. O sea, había mucha corporalidad, en fin. Bueno, él era muy dotado corporalmente, tenía una cosa con el baile, tenía una cosa con la expresión corporal muy, muy buena. De hecho, esta experiencia que menciona Andrés del teatro itinerante, Andrés, en esos primeros montajes, el primero que hicieron el gran Romeo y Julieta que dirigió Fernando González, Andrés hacía toda la parte física, todas las coreografías, y estaban llenas de significado, llenas de contenido, estaban llenos de códigos, de cosas secretas que estaban ahí, que los espectadores que queríamos ver lo veíamos muy bien, y por eso es que ese Romeo y Julieta es tan insuperable, porque se hizo la mitad en el corazón de Chile. Por todo Chile se expandió ese Romeo y Julieta y sembró una semilla de teatro increíble. Y Andrés era el que daba la parte física a todo ese elenco. Había una seriedad. Él era de una ternura que es muy difícil de explicar. Andrés era una persona de una seriedad y al mismo tiempo de un humor que es muy difícil de explicar, porque eso parece, como dice, pero ¿cómo tanta bondad en una sola persona? Es que lo tenía. Además era estudioso, además era ingenioso, además tenía talento para escribir, mucho antes que aparecieran las obras de él, que si yo, la huida, en fin, y todo eso, ese bloque que escribió después. Yo recuerdo de una obra que estrenó el Teatro de Comediante, el Teatro del Ángel, donde yo estaba. Yo pertenecía al grupo Teatro Comediante con la Ana González, Roberto Navarrete, María Cane, Patito Noguera, y ahí se hizo una obra de Andrés Pérez que se llamaba Las del Otro Lado del Río, que dirigió, tengo entendido, el propio Roberto Navarrete, otro tremendo actor de la cual casi nadie se acuerda. Y entonces Andrés era autor, era el que hacía teatro callejero, era el que iba a la televisión a hacer cuestiones, era el que iba a hacer coreografía bim bam boom, como dice Andrés. El señor que venía, este provinciano, donde nos encontrábamos todos los provincianos que veníamos desde afuera, porque culturalmente este centralismo salvaje que tiene este país hace que todas las personas que quieran que Andrés era como del sur y del norte al mismo tiempo, que era una cosa muy curiosa, porque él es de Punta Arenas, pero al mismo tiempo venía llegando en ese minuto de Tocopilla. Entonces tenía norte y sur
Esto era para escribir un poema de esos épicos que escribe Neruda, norte y sur de este país, se juntaban en Andrés Pérez y venía aquí, y estaba en la Chile cuando la Chile fue intervenida, cuando la Chile fue basureada, cuando la escuela de la Chile fue, y ellos aguantaban y hacían patria allí y hacían este teatro. En fin, mira, es una época heroica cuando nos conocimos y ahí quedó para siempre esta confianza, este cariño. Además, Andrés, no solamente hace toda esta cosa aquí tan importante, esos conversatorios que se hacían en ese tiempo. Me estaba acordando uno hace muy poco donde él participa, está Sergio Dodanovich, el autor, y qué sé yo, y está un montón de gente de ese calibre, y Andrés ahí el más joven, y dictaba cátedra el muchacho. Era un placer. Luego se va afuera, ya sabemos todo el tremendo revuelo de lo que hizo afuera, y vuelve como así como a la pasada y se manda a la Negra Esther. O sea, es un tipo, como escribió alguna vez Marco Antonio de la Parra, que tenía una estrella en la frente. Él usaba un arito con una estrella, no, esa estrella, decía Marco Antonio, quería tenerla en la frente, porque era un tipo dotado, se hacía querer. Yo creo que las únicas personas que terminaron no queriéndolo, finalmente ya sabemos que cuando tuvo una pelea, cuando volvió la democracia a este país, esperábamos cosas nuevas, cosas novedosas, cosas distintas, no fueron capaces de entender una tremenda propuesta que hacía Andrés, que era: déjennos a nosotros ser gestores de nuestro propio trabajo. No nos molesten, y si quieren ayudar, ayuden, pero por lo menos no molesten. Y esa fue la propuesta. Andrés descubrió Matucana 100, Andrés limpió con sus manos y con todo ese equipo a la gente de Matucana 100, y cuando lo estaba echando a andar, trajo gente de la Universidad de Técnica o USACH para que hiciera plano y todo, para hacer un tremendo proyecto. Lo sacaron de eso y no le permitieron. Dijeron, no, cohabitemos el asunto de una manera. La burocracia ayudó a que él fuera ninguneado y todo lo más. Y todo lo que vino después, este mea culpa y este latigarse y este lleno, los silicios y todo lo demás que se puso los gobiernos democráticos, no fue suficiente para enmendar o remendar la embarrada que se mandaron, no permitiendo un talento como ese se desarrollara. Parece que era el destino en ese minuto de muchos talentos que aparecieron y que no pudieron desarrollarse. Hace pocos días se enterró a otro talento de esos que tuvo que irse para afuera para desarrollarse, como Óscar Castro de la LEF. Esos talentos teníamos a Víctor Jara, teníamos a Andrés Pérez, o sea, y siempre cuando volvían aquí, parece que el maltrato. Piense usted, y con esto termino, porque si me pongo a hablar de Andrés podría estar horas. Con esto termino. Fíjate que Óscar Castro, en Francia le dieron, primero lo ingresaron al Pen Club de los escritores, donde solamente hay 3 connotados chilenos, donde está Neruda, donde está Huidobro y está Óscar Castro, un teatrista. Fíjense que a Andrés Pérez le dieron el premio, lo hicieron Chevalier de las Artes, o sea, le reconocieron el aporte que estaba haciendo, lo hicieron Caballero de las Artes. Y finalmente le entregaron el 2019, la Legión de Honor. Cuando le entregaron la Legión de Honor, que se lo entregan a las destacadísimas personas que aportan al país, él dice, bueno, ok, pero entréguenmela en Chile para compartir con Chile. Y se lo vinieron a entregar a Chile en la Legión de Honor. Eso es lo que Andrés representa para mí, una persona que tiene un talento tan grande que lo reconocen en Francia, en Italia, en Alemania, en todas partes, y aquí vino a chocar con la burocracia torpe y ciega y pueril de nuestros espacios políticos. Pero es un tremendo homenaje. Ustedes saben que existe el Día Internacional del Teatro, que creo que es el 27 de marzo, corrígeme por favor, Andrés. Y Chile tiene un día especial, como somos choros, hicimos ya un día especial del teatro solo para Chile, y qué bueno que sea el día que nació Andrés Pérez, porque lo vamos a hacer renacer en nuestro corazón una y otra vez. Antes de hacerle una pregunta a Andrés, quiero agregar, yo entrevisté a Andrés Pérez durante muchos años, cuando era muy chiquitita, estaba en segundo año de universidad, lo entrevisté, y desde ahí muchas veces, y quiero contar que él era un tipo muy cercano. Era una persona que no decía, ay, pero tú eres muy chica, es para la universidad, qué lata. No, él siempre me dio todas las entrevistas con el mismo respeto, con la misma seriedad, ya sea para la universidad, para el Diario La Nación, para el Diario Mercurio, para las últimas noticias, y además con una sinceridad muy grande. Yo le hice una entrevista para LUN cuando él cumplió 50 años,
ya hablamos en extenso en un almuerzo, hablamos de sus amores inclusive, y por supuesto fue censurada esa entrevista, porque en esa época, principios de los años 2000, no se decía yo soy gay, yo tengo pololo, entonces todo donde había género masculino se cambió a pareja o a amor, etcétera, siendo que Andrés tenía una sinceridad para hablar no solo de su trabajo, sino de sí mismo. A mí me costó mucho borrar el celular de Andrés Pérez de mis libros, porque además estaba cerca de las últimas noticias y era un entrevistado a los que yo recurría frecuentemente. Con esta paréntesis quiero preguntarle a Andrés, desde tu perspectiva de estudioso, de historiador del teatro chileno, ¿cuál es el aporte de Andrés Pérez en el teatro de los 90 y qué queda de ese aporte en las décadas siguientes, Andrés? Son varios aportes y es bien interesante porque hay una investigadora norteamericana que dice muy bien que hay en este momento una disputa por el legado de Andrés Pérez. ¿Qué pasa con los artistas choro, con los artistas dos hombres y mujeres que tienen vidas complejas y que hacen varias cosas? Cuando mueren, tratamos de adueñárnoslos desde distintas partes. Entonces, hay, por ejemplo, todo un lado de él que ha sido súper, digamos, ensalzado, que tiene que ver con toda la conexión entre Europa y el teatro popular chileno. Entonces, la Negrester, el Desquite, Shakespeare, los Shakespeare que hizo el Popol Vuh. Entonces ahí hay toda una línea en que uno dice, hubo logros maravillosos y hubo esta continuidad tan rara en que Andrés Pérez aprendió algunas técnicas tomadas del teatro oriental, las aprendió en Francia, en el Teatro del Sol de Lemosín, y él las aplica a el acervo popular chileno, que es un acervo pasado por la enorme creatividad de Roberto Parra, por ejemplo, en el Desquite, y uno no ve, como uno siente la maravilla de la técnica, pero uno no ve que es una técnica importada, digamos, con todo ese viaje, y entonces pareciera ser como lo más telúrico, ¿no? Como que hubiera el Willy Semler en el Desquite, parecía como salido de las profundidades de la tierra. Así es. Y entonces uno se salta esa influencia porque eran influencias que estaban bien usadas, entonces estaban escondidas, digamos. Hay toda una línea que tiene que ver con esta capacidad para dar cuenta de la alta cultura teatral, con las técnicas orientales, la tradición europea shakespeariana, en un entorno de fiesta. Y ese es su legado, que ha sido más, digamos, adelantado, más promovido, más conocido. Hay toda una parte que tiene que ver con él como activista político radical, primero en un sentido de la política partidista que tenía que ver con el teatro urbano contemporáneo, teatro callejero, y después con obras como Allende época 70, que fueron obras en su momento muy incómodas. Obras que la gente más bien hubiera preferido que no se hicieran, porque ahí donde la Negrester servía como un espacio de reconciliación con una tradición, como un festejo que tiene mucha tristeza la historia de la Negrester, pero un festejo de nuestra identidad para tratar de salir del trauma de la dictadura. Allí en época 70 se metía en ese dolor, y eso era algo que mucha gente no quería hacer y que era visto como algo ofensivo. Entonces hay toda una parte que ha sido, digamos, higienizada de él como activista político y de él como activista homosexual, por los derechos de las personas diversas sexualmente, como derechos de las personas seropositivas. Él hizo no solo La Huida, que es una obra bien dolorosa en la manera en la que constata la continuidad de la discriminación hacia las personas homosexuales en Chile, a pesar de la transformación histórica.
¿sí? Al juntar lo que se conoció en ese momento, porque es bien feo, entonces cuando uno lo dice la gente cree que lo que se conoce, que es uno el que está insultando a la gente, lo que se conoció en el gobierno de Ibáñez como el fondeo de maricones, en el primer gobierno de Ibáñez, cuando era un dictador, en la represión durante la dictadura y el momento en que estaba vivo Andrés Pérez, en que la homosexualidad en Chile ya no era perseguida por ley, porque hasta casi el año 2000 fue perseguida por ley, y sin embargo todavía no se podía vivir, y todavía no se puede, vivir tranquilamente el amor en público, sin temer las consecuencias de discriminación, de odio, de violencia. Entonces, no solo ahí, sino que también, por ejemplo, su famosa intervención cuando se colgó, pero también en un activismo celebratorio. Mi amigo Cristiano Paso está en este momento sacando, que es un experto en el trabajo de Andrés Pérez, está en este momento sacando un artículo precioso a propósito de cómo se conecta su trabajo teatral con su trabajo en las fiestas. Porque las fiestas spandex, con todo el horror que a uno le da el spandex, porque es bien feo el spandex, pero las fiestas spandex fueron, por una parte, una necesidad vital de tener un poco de plata. Por otra parte, una necesidad vital de festejar, porque festejar es una necesidad muy profunda. Y por otra parte, una forma súper interesante de hacer activismo, un activismo celebratorio. Entonces, sobre la figura de Andrés Pérez han estado peleando estos distintos discursos sobre quién era. Y no son tan fáciles de reconciliar. Y hay todavía personas que quieren quedarse con una parte. Es un poco parecido a lo que le pasa a la pobre Gabriela Mistral, que todavía hay gente que preferiría que ella fuera solamente una maestra rural, virginal, enojona y distante. Hay otra gente que preferiría que nunca hubiera sido una mujer hiperpolítica y con opiniones muy enredadas, a veces bien conservadoras. Hay otra gente que hubiera preferido que no fuera lesbiana, que no fuera activista. Entonces, Andrés Pérez fue una persona muy compleja y su legado está en permanente disputa. Y yo creo que hay algo bien interesante en cómo en esa disputa en general tendemos a dejar esos aspectos menos de alta cultura, por ejemplo, su trabajo coreográfico para la televisión o el Bim Bam Boom, lo tendemos a dejar afuera como si hubiera sido solo una necesidad económica. Y como bien sabe Roberto, un artista es un artista donde esté. El artista hace arte donde le toque. Entonces, si a Roberto le tocaba hacer arte en Teleduc, o siendo la Tortuga Lobo, o qué sé yo, le hacía ese arte. Andrés Pérez, si le tocaba hacer la coreografía de Romeo y Julieta, hacía una coreografía igual de buena que la del Bim Bam Boom, solo que en otro contexto. Entonces, a mí me interesa harto que sepamos tomar al artista completo con su superficialidad también. No solo con su Madame de Sade, sino también bailando arriba del cubo. Creo que eso es muy importante para respetar su alegría, para no volverlo solemne solamente. Qué bueno eso que estás diciendo, Andrés, Sí. porque de alguna manera Andrés, pero cuando digo Andrés Kalaski y Andrés Pérez, muchos Andrés en esta reunión. Andrés representa un Chile que es múltiple. Este país es un asterisco y Andrés, como dice el poeta, nada le es ajeno a él. Y entonces él va a todas, de todas. Y en todas partes tiene esa cosa que dice Andrés, que va con su humanidad, su talento y su arte. Entonces va dejando una huella que se llama Andrés Pérez, y es interesante esta teoría de la apropiación. ¿Quién es, en definitiva, el dueño de este mega creador que va en todas direcciones al mismo tiempo? Es una cosa cuántica que tiene allí. Y claro, o sea, si estuviera aquí, por ejemplo, Rosita Ramírez, que fue su esposa, que fue su musa allí en La Negra Esther, diría, pero el gran legado es el Gran Circo Teatro, que también es un tremendo legado para el país, en fin, y que preserva de alguna manera ese montaje que es icónico y que tiene el mérito que todos sabemos que tiene. Pero es bonito eso de que cuando una persona tiene tantas cosas que ofrecer, todos queremos tomarlo como casi propio.
casi personal, que somos propietarios de Andrés. Claro, es verdad, todos decimos, yo estuve ahí, claro, y hay mucho honor en eso. Hay una cosa muy linda de reconocer este ser humano tan complejo y tan completo. Deberían remontarse otras obras, ¿no? Aparte de La Negra Esther, que se remonta y se remonta con una u otra protagonista, pero hay obras muy, muy connotadas que mencionó Andrés Kalavsky. Bueno, La Huida, por ejemplo, que yo creo que fue una obra bastante impactante de Andrés, y creo que no se ha vuelto a montar, ¿no? Madame de Sade, que mencionaste, Andrés, creo que tampoco se ha vuelto a montar. Madame de Sade, cuando la montó Andrés Pérez, puedo estar mal en la fecha y aquí que vengan los colegas historiadores y me castiguen, pero yo creo recordar que había 3 montajes simultáneos de Madame de Sade por estas cosas raras de la vida. Como decía la canción Amor de mis amores. Había 3 montajes simultáneos, entonces Rodrigo Pérez haciendo una, estaba Andrés Pérez haciendo otra y otra más. Y entonces Rodrigo, que es muy bueno para la talla, siempre hablaba del montaje del primo. No son primos de verdad, pero Andrés Pérez y Rodrigo Pérez estaban haciendo la misma obra al mismo tiempo, era bien divertido. El problema de remontar La Huida o remontar El Desquite, por ejemplo, es qué es lo que uno está remontando. Y que es el problema terrible, espantoso del teatro, que es lo que uno ama del teatro, su evanescencia, ¿sí? Esta cosa que se disuelve en el aire completamente. Entonces, nosotros podemos registrarlo de alguna manera. Podríamos, ese texto de Andrés, que es muy bonito, La Huida, podríamos volver a escenificarlo, podríamos copiar su estilo, pero ¿estaríamos realmente preservándolo? ¿Hay alguna manera de preservarlo? Es como el durazno, el teatro. Los duraznos son muy ricos y los duraznos en conserva también son ricos, pero son otra cosa. ¿Sí? Entonces, uno puede comer durazno en lata, a mí me gustan mucho los duraznos en lata, pero no son lo mismo que el durazno fresco nunca. Y hay que aceptarlo, hay que hacer esa pérdida, porque si no, uno termina como cocinando con champiñones de tarro, que esos son miserables. Pero ¿qué pasa con esto de siempre La Negra Esther? Yo he visto La Negra Esther con la Rosita, La Negra Esther con la Claudia Pérez, La Negra Esther con la hija de la Rosita. Sí, es que, pero es una forma de hacer un homenaje a Andrés, yo creo, pero al mismo tiempo es una compañía que tiene un repertorio que está funcionando permanentemente. Pero fíjate que yo tiendo a estar de acuerdo con Andrés Kalavsky en esto de que el teatro es algo que no existe en rigor, que se hace y pasa y se va y no queda. Porque esto lo conversábamos muchas veces con Lucho Poirot, decía, pero Lucho Poirot, que es director de teatro, es fotógrafo, él dice que probablemente la única cosa cercana a un registro de lo que es una obra de teatro sea la fotografía en blanco y negro, según él. Y no hay otra posibilidad de capturar ese momento, no tenemos un sistema de notación. Y me estaba acordando a propósito de eso, una anécdota, cuando vino la primera vez a Chile, Laria Mushkin vino con Andrés. Vino con Andrés Pérez y la presentó en el Centro Mapocho, me acuerdo, fuimos todos a ver, y como venía sola, venía ella y Andrés, vinieron a Chile, y ella nos mostró una película sobre un montaje, un making of de un montaje, en fin, para mostrar su sistema de trabajo, en fin. Y ahí quedamos todos felices. A mí me impresionó mucho la forma en que ella se relaciona con sus actores. Y terminada la película, dijo, ¿quién quiere preguntar algo? Y por supuesto que Poblete era el primero que estaba levantando su manita. Y pregunté inmediatamente, le dije, mira, me llamó mucho la atención la relación que usted tiene con sus actores. ¿Por qué? Ella lo pensó un rato, se miraron con Andrés, se rieron, había complicidad allí de la muy buena, y de repente ella me dice, bueno, porque la gente que hace teatro, los actores y las actrices, son gente muy especial, muy distinta a todos los otros artistas. Y yo digo, ¿pero por qué? Yo estoy tratando de cada vez que me encuentro decir, soy una persona común y corriente. Y dice, no, porque fíjate una cosa, la gente que hace teatro es el único artista que no puede decir, esta es mi obra. Mira, si no lo estás viendo cuando está haciendo teatro, no puede mostrar como el pintor, o incluso el músico que dice, mira, este es mi cuestión y vuelve a tocarlo. Hay un sistema de notación que le permite mantener la melodía, en fin, todo lo que sea. Pero las artes escénicas, particularmente el teatro, tiene ese tema de que es aquí, ahora y se acabó. Y ella y Andrés se rieron mucho de esto, que en realidad, ¿por qué especial la actriz o el actor? Y ahí coincidían los dos en que esto efímero, esta cosa de que estamos hechos del mismo material que están hechos los sueños y que pasó el sueño y que ya no hay más, no hay posibilidad. Entonces, cuando tú vas
trabajar con un material que es generalmente literatura, de una obra que se escribió, que sigue siendo literatura, y la va a transformar en arte escénica. Es muy complejo, digamos, tratar de decir cómo lo habría hecho Andrés Pérez, porque no somos Andrés Pérez, no son los tiempos de Andrés Pérez, no estamos en el momento. ¿Cómo se hace eso? Uno puede hacerle un homenaje, pero tendrá que partir y pasar por el presente de cada una de las personas que están haciendo eso. Entonces, yo creo que tiene un mérito lo que hace el Gran Circo Teatro de preservar un poco ese montaje lo más que pueda, cambiando actores y renovando, qué sé yo, no sé, ¿cómo se llama esa obra que lleva no sé cuántos años? La Ratonera, creo que es, que van cambiando los actores. Sí, que empezó de niño, ahora en Inglaterra, una vez pasa esa obra y sigue el mismo montaje, lo único que va cambiando son los actores porque van envejeciendo, ahí llevan 70 años haciendo la misma obra. Y yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que ese montaje permite que vayan renovándose los actores, las actrices, y que se mantenga una estructura que se parezca lo más posible a lo que dejó Andrés Armado. No sé si será exactamente. Yo hace mucho rato que no veo un montaje de La Negra Esther. No sé qué te pasó a ti, Marieta, cuando viste ya por lo menos distintas Negras Esther. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que es difícil que remontar. No, la verdad es que es súper difícil, y además los diferentes actores que han hecho del tío Roberto también. Sí, además. Una manera de moverse distinta, hay una energía, como hablan ustedes, una energía que es única. Pero mi pregunta iba que si se preserva La Negra Esther, ¿por qué no se puede preservar alguno de los otros montajes que hablan de las otras caras de Andrés, con esta premisa de que no va a ser lo mismo, de que hay que pasar por el sedazo actual, etc.? Yo creo que una de las cosas que pasa es que La Negra Esther tuvo, por distintas razones, un apoyo popular y también un apoyo institucional. Y dado que además estaba la voluntad de Rosa Ramírez, después pudo permanecer en el tiempo. Las otras obras ya no las podemos preservar. Podemos recrearlas, podemos hacer otras cosas, pero ya no las preservamos. Yo iba a hacer mermelada, pero me quedan los puros huecos de los duraznos. Entonces tengo que hacer otra cosa con esa obra. Y entonces, claro, lo que pasa es que esto nos devuelve, es terrible porque uno se despierta contento en Chile y se empieza a enojar. A medida que pasa el día en Chile, uno se va enojando. Entonces esto nos devuelve al problema de cómo la institucionalidad en Chile es muy, muy precaria, a pesar de que Chile ha tenido grandes creadores que le han dado tanto al país. Que no tengamos un par de parques gigantes que se llamen Alejandro Siveking y Bélgica Castro, que sean parques gemelos, que se toquen. A mí me parece como inmoral. Que no haya una región de Chile que se llame Violeta Parra es una estupidez. Entonces, claro, Violeta Parra alcanzó a tener un museo, pero todavía es bien poco para lo que es Violeta Parra. En Chile no tenemos un museo nacional del teatro. La labor archivística que ha hecho la Universidad de Chile, la Universidad Católica, súper importantemente la Universidad Católica, con parte del archivo de Luz Paró, de Brad Mayer, de muchos otros fotógrafos, ha hecho una preservación visual súper importante, pero todo ha dependido siempre del sistema, que ya sabemos que es súper nefasto, del Fondart, que tiene el problema del funcionamiento por proyecto que impide el sostener asuntos de largo plazo. Y la creación finalmente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que ha tenido una implementación espantosa durante el gobierno de Sebastián Piñera, pasando por cosas absolutamente insultantes como la aparición del ministro Rojas, que por suerte duró tan poco, ¿no? Pero eso fue un insulto, no solo a los artistas de Chile, fue un insulto a Chile, poner a una persona que negara la violencia de la dictadura. Ahora con una ministra que no aparece, porque uno hace memes con ella, pero digamos... eso es gravísimo. Entonces, cuando uno se pregunta por qué no se pueden rescatar las otras obras, de nuevo volvemos al dilema de Andrés Pérez, porque no hay
plata para hacerlo, porque en este momento hay un montón de artistas vendiendo sus equipos de sonido, sus instrumentos, hay un montón de actores que están vendiendo mermelada, pan de masa madre, la cantidad de pan de masa madre que yo paso comprando, para ayudar a amigos que no tienen, que no están con pega. Yo tengo la fortuna, el privilegio absurdo de tener una pega estable todavía. Entonces, lo que cuando celebramos a Andrés Pérez no podemos celebrarlo sin enojarnos, es parte de la celebración, enojarnos porque la cultura en Chile, a pesar de tener artistas extraordinarios, mujeres y hombres que han transformado Chile de maneras muy bellas, Chile sigue sin tener un sistema para aprovechar eso. Porque esto no se trata del provecho de los artistas, para provecho de la gente. ¿Sí? Es como, ¿cómo hacemos para que la gente pueda ser feliz con todo el aporte que dieron las personas? O sea, con la grandeza de, ¿no? Disculpen que ande pegado con Alejandro Sieg, pero me acuerdo ha pasado un poquito más de un año de su muerte, y no sé, que no hay proyectada y anunciada una edición de sus obras completas, donde un autor de su talla en otro país podría haber tenido ya ediciones críticas. ¿Sí? Entonces, la figura de Andrés Pérez es interesante porque sigue siendo una figura incómoda para discutir qué son las artes para Chile y cómo las vamos a apoyar. Así es, así es. Yo recuerdo haber entrevistado a Andrés para 2 medios por La Huida, y él estaba muy dolido en ese momento, muy triste, no solamente por la Matucana 100, sino que porque él sentía que La Huida era una obra que tenía su sello muy profundo y que deseaba que la viera la mayor cantidad de gente, y tuvo mucho problema para llegar a la prensa. En la entrevista que le hice para la revista Pluma y Pincel, que en ese tiempo estaba José Miguel Vara de editor, cuando le contamos que iba a ir ahí, Andrés se puso muy contento porque pensaba que no podía salir en esa revista. Era de izquierda, pero igual de una cultura de izquierda oficial, entonces pensaba que no podía aparecer. Para él La Huida era una obra muy, 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 muy sentida, muy importante, que hablaba también un poco de su camino, ¿no? Como ser humano, al descubrirse quién era él. Y La Huida es un texto que sería súper bonito que en algún proyecto a futuro se publicara o se hiciera algo con esa obra, porque para él era realmente muy sentida, y tal como dices tú, Andrés, es la parte incómoda que tiene Pérez, ¿no? Pérez Araya, aparte de la fiesta, aparte del baile, aparte del pelo largo, con el aro tan bonito que se veía así, ¿no? Tiene la parte incómoda, la parte política, la parte activista, que La Huida para él en ese sentido era muy, muy importante, muy importante. Vamos a dejar a Andrés, ¿no? Andrés Pérez Araya, como le gustaba a él, Pérez Araya con su mamá, y vamos a pasar a conversar del teatro de los 80, que también es una etapa muy decidora, una etapa marcadora para nuestro país, ¿no? Post dictadura, 73 hasta la vuelta de la democracia. Y me gustaría que partiéramos con Roberto, que vivió, ¿no? Esa época. Andrés también estaba en esa época, estaba estudiando también, Andrés. Tú eres menor que Andrés, pero también estabas en esa época, empezaste a estudiar y todo, ¿no? Cuéntanos, Roberto, ¿cuál fue tu experiencia de ese periodo que es tan oscuro para la cultura chilena? Mira, yo hice un periplo curioso, porque como te digo, en ese tiempo pareciera ser que la gente de teatro éramos demasiado pocos, los actores, las actrices, nos conocíamos todos, y había mucho cruce de propuestas, qué sé yo, y nosotros, los chicos que trabajaban, que estudiaban y trabajaban y que eran de la Chile, eran todos nuestros amigos y nos conocíamos todos nosotros que éramos de la Católica. Súmale que en ese tiempo, el año 74, 75, la Católica cerró su escuela de teatro. Y la cerró por 5 años. O sea, nosotros quedábamos ahí en un curso que éramos 3 alumnos, que teníamos clases particulares, privadas prácticamente. Durante 4 o 5 años estuvimos allí. Se cambiaron los planes. Nosotros entramos a una escuela maravillosa que se llamaba Escuela de Artes de la Comunicación.
que tenía teatro, cine y televisión, y terminamos saliendo de una escuela que se llama Escuela de Teatro, punto. Porque por el camino se fue desarmando, la escuela de cine se cerró, la escuela de televisión se cerró, quedó un instituto fílmico que ya reducido al mínimo haciendo diaporamas, y la escuela de teatro fue lo que salió mejor parado de ese matrimonio que había allí, que era fantástico, fantástico. Nosotros, el golpe del año 73 marcó mucho, fue muy importante en cuanto a un viraje salvaje de cómo se pensó el país desde ahí hacia adelante. Y estaba escuchando con mucha atención lo que dijo Andrés Kalavsky recién acerca de este ministerio, de esta institucionalidad, porque Chile iba en una dirección y de repente hubo que darle vuelta a los países, son como esos transatlánticos enormes, que es lento, pero se demoraron 17 años y le dieron una vuelta completa. Chile fue para el otro lado. Entonces, eso al principio desconcertó mucho a toda la gente que hacía teatro. Muchos se tuvieron que ir, tú ya sabes eso. Y pues yo diría que a fines ya de los 70 ya se estableció una especie de navegación y cada uno sabía un poco lo que estaba haciendo. Estaba el Teatro Joven, por ahí que venía saliendo con la gente de la Chile, estaba el Teatro Imagen, que se empezó a funcionar, estaba la Universidad Católica después del golpe que había recibido, empezó a reactivarse a través de los clásicos, lo mismo la Universidad de Chile, en fin, se empezó a hacer teatro de nuevo, porque al principio fue súper complejo. Además, súmale el toque de queda, que no se podía salir a partir de las 10 de la noche, o sea, ¿qué hora ibas al teatro? Se hacía funcionar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, una hora mortal para hacer teatro, porque todo el mundo está en su trabajo, en fin. Y yo inicié la década de los 80, ya que ese es y para allá no estás tirando, yo formando con Marucha Pinto un grupo que se llama Teatro del Tinglado, que hicimos una obra precisamente de Óscar Castro, que se llamaba Sálvese quien pueda, una obra que escribió en prisión. Tú sabes que Óscar estuvo preso en campo de concentración y hacía teatro y escribía cosas, y escribió una historia que era una comedia desatada, que tú no podías creer que eso fue escrito en prisión. Que había dos personajes, Óscar y Anita, que era él y su mujer. Estaba escrito para él. Bueno, nosotros hicimos esta obra, la dirigió Carlos Genovese, que también hizo teatro, aunque ahora es un connotado cuentacuento, Carlos Genovese. Y en ese tiempo nosotros fuimos a pedirle al ERO, al Ictus, para hacer funciones después de lo que ellos estaban. Ellos estaban recién estrenados El lindo país esquina. Y claro, ellos nos invitaron, qué sé yo, y a poco andar dijeron, ustedes se tienen que sumar al Ictus. Y nosotros nos sumamos, todo el grupo, que éramos poquitos, nos sumamos al Ictus, y partimos los 80 haciendo ya algo, ya metiéndonos en algunas partes del lindo país, ya tomando algunos de los cuadros, porque era una obra que tenía 5 o 6 cuadros, no recuerdo bien, y ya tomando algunos cuadros con la Malucha, y creamos una obra que se llamaba La mar estaba serena. Y de ahí para adelante yo seguí en el Ictus gran parte de los 80 hasta los 86 por allí, en que tuvimos una incompatibilidad, porque yo me puse a hacer televisión, el Ictus se fue a gira a Estados Unidos, yo no podía acompañarlo, y fui reemplazado en ese tiempo por el Pepe Secal, que venía llegando de vuelta, en fin, otra historia. Pepe Secal con su exilio, con Radio Moscú, Rusia, claro. De Rusia, venía llegando a Rusia. Y la segunda parte de los 80 yo hice una compañía con Claudio Di Girolamo, que se había salido del Ictus. Por primera vez el Ictus estaba sin Di Girolamo, que era ese trío maravilloso donde estaban Nisim, la Delfina y Claudio. Claudio se salió, quedó Nisim, la Delfa, se quedaron en el Ictus, y como se salió Claudio y yo no pude seguir ahí, nos formamos un grupo que se llamaba Taller Teatro 2, con Mauricio Pesutich, Rodolfo Bravo, Claudio Di Girolamo y Roberto Poblete. Hicimos este grupo Taller Teatro 2, y una de las condiciones que yo puse, si es que estaba en condiciones de poner alguna condición, fue que no podíamos tener domicilio conocido, que yo quería un grupo de teatro que nos permitiera salir para donde estuviéramos vueltos. Por lo tanto, el montaje era súper livianito. Hicimos el primer montaje de Los Payasos de la Esperanza, remontamos Los Payasos de la Esperanza que había hecho el taller de investigación teatral el año 76, que hicieron funciones, y ahí quedó durmiendo en la noche de los tiempos en la biblioteca en un texto que escribió la Yolanda, que era nuestra secretaria, que escribía la revista Apuntes en una Underwood vieja, con dedo así, con un stencil. Estaba en una revista Apuntes, estaba el texto de los payasos, ahí quedó por 10 años, y el año 86 lo retomamos nosotros, le hicimos algunos arreglos a la obra, porque yo había sido
como te digo, que trabajaba yo había sido el técnico del taller de investigación teatral cuando se hacían Los Payasos de la Esperanza. En todas partes yo me colgaba de las luces afuera y ponía las cuestiones allí. Hacíamos teatro donde se pudiera. Entonces teníamos un equipo bien de emergencia. La Lute Sotomayor del Teatro del Ángel le pasaba cosas ahí al taller, hacía diseño, hacía luces, en fin, nos pasaba cosas y todos nos prestábamos implementos para hacer teatro. Con el taller Teatro 2 empezamos a hacer funciones en las partes más insólitas que te puedes imaginar. Primero hicimos gira, porque necesitábamos salir. Era un momento que no se podía salir y casi nadie vino. En los 17 años de la dictadura, yo saqué la cuenta el otro día, vinieron 6 grupos de teatro, 6 de afuera, 6 grupos en 17 años. Ahora en el Teatro 1000 vienen como 60 grupos de afuera en un puro mes, y ahora teníamos 6 en 17 años. Bueno, y salimos muchas veces, fuimos a festivales, inauguramos como el circuito que ahora todos los grupos hacen de los festivales, qué sé yo, Cádiz, Manizales, Francia, Italia, en fin, todo eso lo hicimos. Al mismo tiempo militábamos en la cárcel, en la población, en la iglesia. Recuerdo una función maravillosa que hicimos en el famoso vertedero de los Rasuri, donde se debía botar toda la basura de la región metropolitana. Fuimos allá, que nos invitó un cura, hicimos una función allí. Estos días puede haber sido un día jueves, el día viernes viajamos y el día sábado estrenamos en el Public Theater en Nueva York con traducción simultánea y todo lo demás. O sea, así pasaba una cosa de aquí hasta allá. Fantástico, con una crítica en el New York Times como escrita por mi mamá. Era una cuestión increíble. No, es que era increíble. Las cosas que decían allí eran, bueno. Entonces, todo esto en los 80 fue para nosotros esto de entrar y salir. Y quiero decirte que si hay algo que me marcó fue el exilio, que yo no tuve, pero que vi. Y creo que la obra más dolorosa que vi en ese tiempo fue una obra que hizo César Brie con la Iven Nagel, que ellos venían del Odin Theatre y hicieron una obra que se llamaba El País de Nod. Cuando yo la vi, quedé tan conmocionado porque hablaba del exilio, hablaba de lo que significaba tener que irse. Para un actor era una cosa, es muy grave porque el actor trabaja con los códigos, con las sensaciones, con los olores de su país, de su gente. Entonces, claro, un actor puede actuar en Noruega, puede actuar en otra parte, pero necesita un alimento y una complicidad para su teatro del día a día que solamente lo tiene en su comarca, en su región, en su hábitat. Es muy jodido, es un doble exilio. Y eso me marcó mucho, porque conocimos este adentro, este afuera, conocimos, y uno ve la perspectiva de lo que significa que te estén apretando y te estén achicando. Y esa cultura que se instala en el país, que tú estás viendo que afuera todo es solidaridad, afecto y todo lo demás, y aquí adentro cada vez más individualismo va creciendo y se instala hasta que tú ves cómo la gente ya no quiere pensar porque le llegó el televisor de Taiwán, le llegó no sé qué, le llegó... O sea, ya, no, esto es mejor que lo otro. Y nos olvidamos de las cosas esenciales, cosas que hoy día estamos tratando de recuperar, que no es fácil, porque existe una cultura de eso, se instaló. O sea, piensa tú que un dato que yo siempre digo, el año 73 Chile tenía 10% de educación privada de muy buena calidad, un 90% de educación pública de excelente calidad. Tuvimos 2 premios Nobel con esa educación pública. Y fíjate que no existían analfabetos, porque se hizo unas campañas de alfabetización que era extraordinario. Había 2 países subdesarrollados, como se decía en ese tiempo, que era Cuba y Chile, que no tenían analfabetos porque nos habíamos ocupado de que no hubiera analfabetos. Hoy día, mira el trabajo que se hizo, cultural. Mira, hoy día tenemos 30%, de 90% pasamos a 30% de educación pública, de dudosa calidad. 70% de educación privada. Eso sí que es dudosa la calidad de esa educación privada. Tenemos 12% de analfabetos y 45% de analfabetos funcionales. ¿Qué significa eso? Que una persona es capaz de leer, pero no entiende lo que lee. Ese es un trabajo cultural que se hizo allí, aprovechando el concepto de cultura. Se cambió la cabeza de un país. Es como el cuento de Pinocho ese de Disney, que cuando Pinocho no va a la escuela se transforma en burro y para tirar el carro le crece así, nos transformamos en burros.
y sirvió para puro tirar carros, porque eso es lo que se necesita en esta cultura, que poquitos sean los dueños de todos los carros y muchos pinochos con orejas tirando los carros. Y eso se instaló. Y fíjate que el teatro en los 80 y en todas partes siempre estuvo alerta, siempre fue primera línea para estar diciendo, porque el teatro entendió lo que tenía que hacer, en contracultura. Era donde se subvertía esta realidad. Era todo el espacio. Y bueno, en el ictus, bueno, nos cayó cosas muy complejas como la historia que todos conocemos, la triste historia de don Roberto Parada y esa función de Primavera con una esquina rota, el día que le avisan que su hijo está muerto y él pide que continuemos haciendo función. Entonces, esas cosas nos pasaron allí, porque estábamos seguros que era muy importante. La gente al ictus iba a militar, la gente al ictus iba, por eso nuestras obras tenían siempre intermedio y bien largo para que la gente pudiera conversar en el intermedio cosas y se dijera cosas. Estaban prohibidos todos los partidos políticos en los 80. O sea, no podía ser ni demócrata cristiano, ni de Renovación Nacional, ni de ningún partido, mucho menos comunista. Por eso los agarraron todos y casi la mayoría fue a parar a ese campo de exterminio que tenían estos tipos ahí. Era muy complejo, pero el teatro no aflojó nunca. Ya aparecen los Gustavo Mesa, ya aparecen los Radrigán, ya aparecen los Marco Antonio de la Parra, ya aparecen los ictus, ya aparecen, y el teatro no afloja, y el riel, y cada quien, y si tú revisas a todo lo que se hizo en esa época, cada quien mantuvo la bandera a flote diciendo somos contracultura, esta cultura del individualismo, esta cultura donde se asesina la solidaridad, se asesina este tejido de hermandad que teníamos, que ya no está más, no nos gusta y queremos denunciarla porque esto solamente es fracaso, esto no es un logro, no es un éxito para ningún país. Y llegará el día en que nos demos cuenta de eso. Por suerte llegó. Gracias, Roberto. Tenemos que ir cerrando y para cerrar me gustaría que fuera Andrés Calaf quien nos contara, nos hablara del estado a su juicio del teatro chileno ahora. Hablamos de Andrés Pérez, hablamos de los años 80 y un camino, después cierto en los 90, 2000. ¿En qué estamos, Andrés? ¿Qué está pasando en este momento? Estamos en una cosa terrible, porque el teatro es un lugar lleno de gente muy porfiada. Entonces, lo que tiene algunas cosas irritantes, la verdad, cuando uno ha trabajado en teatro con gente muy porfiada, puede todo ser bien exasperante, pero lo más razonable sería que el teatro no existiera en este momento, porque no se puede, porque no nos podemos juntar, es una cosa muy rara y muy dolorosa. Pero la gente que trabaja en teatro, y no solo los que nos llamamos artistas, porque yo soy un dramaturgo, entonces yo digo yo soy un artista y vengo de París, pero también los técnicos, las personas que trabajan en producción, los gestores, toda esa gente ha estado rompiéndose la cabeza, a veces contra las murallas, para tratar de encontrar maneras de sobrevivir. Y entonces, a veces la gente se pone en discusiones que son particularmente estúpidas, como si un trabajo que se hace por Zoom es o no teatro. ¿Sí? Y tiene la gracia de que no importa absolutamente nada. Roberto, lo comentábamos antes de empezar esta conversación. La última vez que yo lo había visto a través de la cámara, porque él estaba participando en un trabajo medio experimental con una obra mía, y lo que yo veía era cómo Roberto hacía bailar niños que estaban en sus casas. Entonces, ¿es eso teatro? Mira, la verdad no me importa. Lo que me importa es que había niñas y niños que estaban encantados con una historia en presente y que estaban a través del lenguaje, a través de las imágenes, a través del sonido y de la música, encontrando un espacio dentro de ellas y de ellos para conectarse con algo que antes no tenían, y bailaban y se disfrazaban. Entonces, en lo que estamos en el teatro es de nuevo en este doblez de siempre. Estamos en un momento espantoso. Hay mucha gente, hay muchos artistas, hay muchas personas que trabajan en teatro y en otras manifestaciones culturales en Chile que están viviendo a punta de ollas comunes. Y por otro lado, tenemos la enorme creatividad, la voluntad de supervivencia que hace que se estén haciendo un montón de experimentos choros para ver cómo nos encontramos
y cómo podemos, a pesar de que no nos podemos tocar, tocarnos. Bonito lo que dijiste, Andrés. Sí, muy bonito, Andrés. Y así es, pues, ¿no? Así es. Son tremendos esfuerzos, trabajos hechos a veces con celular, otros un poquito más producidos, pero son trabajos hechos a punta simplemente de ganas, ¿no? De ganas de estar, de ganas de crear, de ganas de entregar. Yo les quiero agradecer su compañía, sus palabras, su memoria. Es muy importante que conservemos lo que cada uno atesora, ¿no? Y que lo podamos compartir con otros. Y esta conversación es gracias a la unión de la Municipalidad de Ñuñoa y el Teatro de la Universidad Católica. Y estamos en el Día Nacional del Teatro, 11 de mayo, y solo me queda decir que viva el teatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva el teatro.